¿Podría un tsunami arrasar una ciudad como Nueva York? Esto que podría ser el argumento de una película de ciencia ficción, sin embargo es una hipótesis no descartable. Según los científicos, en una isla del Atlántico, la isla de La Palma, del archipiélago de las Islas Canarias, pertenecientes a España, existe una supercaldera volcánica, que podría entrar en erupción y colapsar la cara occidental de la isla y derrumbarse, ocasionando un tsunami gigantesco que alcanzaría la costa este de los Estados Unidos. ¿Pero qué son los tsunamis? Los tsunamis son olas gigantes causadas por terremotos o erupciones volcánicas bajo el mar. En las profundidades del océano, las olas de tsunami no aumentan drásticamente de altura, pero a medida que avanzan hacia el interior, van aumentando hasta alcanzar alturas cada vez mayores a medida que disminuye la profundidad del océano. La velocidad de las olas de tsunami depende de la profundidad del océano, no de la distancia desde el origen de la ola. Las olas de tsunami pueden viajar tan rápido como los aviones a reacción sobre aguas profundas, y solo disminuyen su velocidad cuando alcanzan aguas poco profundas. En todo el mundo se ha adoptado este término japonés para referirnos a un fenómeno que consiste en la llegada de una serie de olas que se precipitan hacia la costa y que pueden ser provocadas por grandes terremotos que tienen lugar cerca o debajo del océano, erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos de tierra, deslizamientos terrestres de grandes volúmenes de escombros, detonaciones nucleares submarinas e incluso el impacto de un meteorito de grandes dimensiones. En frecuentes ocasiones se ha aludido a los tsunamis como maremotos. Sin embargo, los científicos normalmente descartan el empleo de este otro término debido a que estas olas no están causadas por la acción de las mareas. A diferencia de las olas típicas del océano, las olas producidas por los tsunamis son diferentes a las originadas por el viento y las tormentas, y la mayor parte de ellas no rompen, como las olas que disfrutamos en las playas. Al contrario, los tsunamis consisten en una serie de olas que pueden producirse a lo largo de horas e incluso días, y que se precipitan hacia la costa como una marea que crece muy rápidamente, genera poderosas corrientes y se extiende en tierra adentro generando grandes daños materiales. A menudo toman la forma de paredes de agua que pueden alcanzar la costa en periodos de entre 5 y 60 minutos. También es importante destacar que durante un tsunami, la primera ola que arriba a la costa no suele ser la más potente, y a menudo son las olas sucesivas las que tienen un mayor poder destructivo. Cuando la ola de un tsunami ingresa tierra adentro por primera vez, suele retroceder dejando expuesto el lecho marino a lo largo de decenas e incluso centenares de metros, lo que resulta una señal inequívoca de que hay que alejarse de la costa todo lo posible. ¿Cómo se forma un tsunami? Según la base de datos histórica global del Centro Nacional de Datos Geofísicos de los Estados Unidos, más del 80% de los tsunamis registrados han sido producidos por terremotos. Teniendo esto en cuenta, la formación de un tsunami puede dividirse en 4 fases. Primera fase, un tsunami generalmente comienza lejos de la costa con una fase inicial en la que un terremoto, una erupción volcánica o un movimiento abrupto de terreno en el fondo del mar desplaza el agua que se encuentra por encima. El tamaño del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino. Segunda fase, en el océano profundo las olas de un tsunami pueden ser prácticamente imperceptibles, de apenas unos 30 centímetros, sin embargo pueden viajar por miles de kilómetros atravesando el océano a velocidades de hasta 1000 kilómetros por hora. Durante esta fase de propagación, a diferencia de las olas normales, las cuales suelen estar separadas por decenas de metros, las sucesivas crestas de las olas de un tsunami pueden estar separadas por distancias de hasta 200 kilómetros. Tercera fase, durante la fase de amplificación, a medida que se acerca a la costa la altura de las olas de un tsunami aumentan y la distancia entre dos crestas adyacentes disminuye. Cuando se acercan a la costa, la fricción con el suelo menos profundo ralentiza la velocidad de la ola pero incrementa su altura, la cual puede elevarse en los casos más extremos hasta los 30 metros de altura. La primera parte de la ola que llegará a la costa local es un valle, y no una cresta de ola, lo que provoca que la marea se retire cientos de metros más de lo habitual. Este retroceso suele tener lugar durante unos 6 minutos antes de que la primera ola de un tsunami golpee la costa. Cuarta fase, a diferencia de las olas normales, las olas de un tsunami no rompen, sino que avanzan como un muro sólido de agua que choca contra la línea de costa. Durante esta última etapa o fase de impacto, la gran masa de agua arrastrada por la ola ingresa tierra adentro.
Cuando tocan tierra, la mayoría de los tsunamis tienen menos de 1 metro de altura, pero en casos extremos, pueden exceder los 30 metros. Un tsunami puede llegar a la costa como una inundación que crece rápidamente o una pared de agua turbulenta, y un gran tsunami puede inundar áreas costeras bajas a más de 1 kilómetro tierra adentro. ¿Cuál es la capacidad destructiva de un tsunami? Aunque mar adentro, los tsunamis no representan apenas una amenaza para las embarcaciones, los efectos de un tsunami en la costa pueden variar en gran medida, siendo algunos imperceptibles y otros verdaderamente devastadores. Así, los efectos destructivos de un tsunami dependerán tanto del terremoto que los generó, entre las que se incluyen la distancia a su punto de origen o su magnitud, así como de las características de la profundidad de la costa hacia la que se acerca el tsunami. Cuando se producen fruto de un gran terremoto, las olas de un tsunami pueden alcanzar una altura extremadamente grande, de hasta 30 metros de altura, atacando impíamente la costa y produciendo daños devastadores a la costa y la pérdida de miles de vidas. De hecho, una pequeña ola de 30 centímetros en mar abierto puede convertirse en un auténtico monstruo de agua de hasta 30 metros al llegar a la costa. Estos efectos pueden verse agravados cuando las olas llegan a una bahía o se adentran por ríos o rías, pudiendo avanzar varios kilómetros tierra adentro. Así, cuando las olas gigantes de un tsunami golpean la costa, pueden destruir casi todo lo que se interponga en su camino, bien por la fuerza aplastante y el impacto directo del frente de agua, o bien por el poder destructivo del gran volumen de agua drenado que arrastra todo a su paso, incluso cuando estas olas no alcanzan una gran altura. Esto se agrava cuando un tsunami golpea a las naciones menos desarrolladas, ya que las infraestructuras están menos preparadas ante estos eventos. Otro de los peores efectos de un tsunami es el elevado coste en vidas humanas, ya que se trata de un fenómeno del que es casi imposible escapar por el poco de margen de tiempo entre un posible aviso de emergencia y que un tsunami golpee tierra. Se calcula que solo desde 1850, los tsunamis han sido responsables de la pérdida de más de 430.000 vidas. A todo ello hay que sumar los graves impactos ambientales causados por el fenómeno, ya que un tsunami tiene efecto devastador sobre el paisaje, arrastrando toneladas de escombros por centenas de metros, así como de desechos sólidos y contaminantes. Además, es común que en las áreas cercanas a la costa el agua del mar afecte infraestructuras como el alcantarillado y el suministro de agua dulce para beber, por lo que la propagación de enfermedades puede ser otra de las graves consecuencias tardías de un tsunami. ¿Es posible predecir los tsunamis? Debido a que la mayoría de los tsunamis están relacionados con la actividad tectónica, y sobre todo con la ocurrencia de terremotos, resulta imposible predecir cuándo se producirá un terremoto, también es imposible saber cuándo tendrá lugar un tsunami. No obstante, una vez se produce un seísmo en el océano, sí que es factible saber, en base al lugar en el que se ha producido y a las características del lecho marino afectado, las áreas que pueden verse afectadas por la actividad de un tsunami. De este modo, el tiempo que un tsunami puede tardar en llegar a determinadas costas se puede prever tomando en cuenta factores como la localización del epicentro y la magnitud del terremoto. También, debido a que se conoce la velocidad a la que las ondas pueden viajar, resulta posible avisar con antelación y de manera aproximada con qué intensidad y margen de tiempo pueden las olas alcanzar a la costa. No obstante, este periodo de demora desde que se produce el terremoto hasta que un tsunami alcanza la costa puede variar entre unos pocos minutos y varias horas, dependiendo de la distancia al epicentro del terremoto. ¿Dónde se producen más tsunamis? Una vez más, debido a que la mayoría de los tsunamis están relacionados con la actividad tectónica, y sobre todo con la ocurrencia de terremotos, la zona del mundo más susceptible de que se produzcan tsunamis es el Océano Pacífico, concretamente el área conocida como el Cinturón de Fuego, ya que es aquí donde se registran la mayor cantidad de terremotos de nuestro planeta. Los científicos estiman que más de 3/4 partes de los tsunamis del mundo, aproximadamente el 78%, ocurren en el Océano Pacífico, donde son comunes las zonas de subducción. Los tsunamis más destructivos de la historia han sido los siguientes. Primero, el tsunami más potente registrado en la historia fue el que tuvo lugar el 26 de diciembre del año 2004 frente a la costa de Sumatra, en Indonesia, al norte de las islas Simeulue, el cual fue desencadenado por un terremoto de 9,1 en la escala sismológica de Richter, provocando olas de hasta 30 metros que causaron cerca de 275.000 muertos en las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y algunas partes de la costa este de África. Segundo,
fue el que tuvo lugar en Tohoku, Japón, el 1 de marzo de 2011 y que golpeó la costa del país nipón con olas que con una velocidad de 650 km por hora alcanzaron los 12 metros de altura. Fue provocado por el conocido como Gran Terremoto del Este de Japón, de magnitud 9,0 en la escala sismológica de Richter, y los residentes de la zona afectada solo dispusieron de apenas unos minutos desde que se produjo el tsunami hasta que las olas golpearon la costa. En el suceso, también famoso por la afectación de la central nuclear de Fukushima, murieron cerca de 20.000 personas. Tercero, fue el que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755 en la costa de Lisboa, en Portugal, a causa del conocido terremoto de Lisboa, con un epicentro en algún lugar desconocido del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de la costa, pudo oscilar entre 8,7 y 9,0 en la escala Richter. Fue el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Se cree que en la catástrofe, donde las olas provocadas por el tsunami alcanzaron los 5 metros, murieron solo en Lisboa más de 90.000 personas, 15.000 de ellas a causa del tsunami. Cuarto, si hablamos de tsunamis destructivos, no podemos dejar de nombrar al provocado por la monstruosa explosión de la isla volcánica de Krakatoa, en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, el 27 de agosto de 1883, del cual se dice que la alteración de los océanos pudo sentirse hasta en el Canal de la Mancha. Dicha erupción, considerada uno de los eventos volcánicos más potentes que jamás se hayan registrado, acabó con más del 70% de la isla. Acompañando a la erupción se produjo un tsunami de cuyas olas se cree que alcanzaron aproximadamente los 40 metros de altura que junto a la erupción acabaron con la vida de cerca de 36.000 personas. Quinto, el terremoto de Chile de 2010 ocurrido frente a la costa de Maule, se clasifica como el sexto terremoto más grande jamás registrado por un sismógrafo. Con una magnitud de 8,8 en la escala Richter y un epicentro situado a 115 kilómetros de la costa chilena, sus temblores se sintieron tan al norte como la ciudad de Ica, en Perú. Las olas del tsunami que siguieron a este evento, las cuales alcanzaron una altura de hasta 14 metros, afectaron a una región costera de 500 kilómetros. En Chile, 525 personas perdieron la vida, 25 personas desaparecieron y alrededor del 9% de la población de las regiones afectadas perdió sus hogares. Si te ha gustado el contenido del vídeo te agradezco un like y suscríbete al canal.